¿De verdad crees que la gastronomía canaria solo es papas arrugadas y mojo? Te estás perdiendo lo mejor. Se pueden pedir medias raciones y bueno, ya saben, comidita fresquita, recién hecha. Nos han traído el pan con alioli. Miren el trozo de pan que nos han traído. Yo tengo que decir que con este pan ya yo almuerzo. No, pero y no es además, alioli, hay más cosas. Claro, esto es alioli de berro, que nunca lo hemos visto en otros restaurantes. Aquí tenemos, por supuesto, el chorizo de terror y pues aquí tenemos también un pesto. El pan, ya saben, de Matalaúva, que me encanta, lo sé, aunque todavía no lo he probado. Y bueno, pues comenzamos brindando con vinito abocado. Sí, en el caso mío yo lo que hice fue pedir Coca-Cola. Pero está exquisito, increíble. Debo decir que me acordé de mi abuela, no sé por qué, pero increíble. Yo creo que es porque cuando yo era chiquitita en casa, los fines de año, pues había vinito y sabía así, increíble. Pídanselo. Menudo trozo de pan nos han traído, miren. Esto de entrante para ir ahí preparando el estómago para la carga que viene, pero es del tamaño de mi cabeza. No, pero ese es el pan que me daban a mí diario en Cuba. Es que Yo un con trozo esto- de pan tan Yo grande. con esto ya almuerzo. Yo con esto ya almuerzo porque es muy, muy grande. Bueno, alioli de berro. Nunca lo había probado de berro. Vamos a ver qué tal. Me encanta, buenísimo. A ver, prueba lo otro. Yo quiero Le que pedimos pruebe la los tres. receta. Le pedimos la receta. Ay, qué rico está, por favor. Sí, pero no te puedes llenar de pan porque lo que viene atrás Bueno. es buen cargamento. Este chorizo de terror no lo voy a degustar porque ya saben que es exquisito. Y sí voy a probar un poquito de Pesto. pesto verde. A ver. Pesto a ti te encanta y si es con espagueti te Fresquito. fascina. El sabor bastante intenso, saladito, pero muy, muy rico. Comenzamos muy bien. Quise escoger este bochinche porque llevaba ya un buen tiempo por conocer el bochinche de los herederos, que las vistas son paradisíacas. Ya ustedes pueden ver, pero tiene muchas ventajas. Los precios son muy económicos, se puede venir a comer en familia, puedes venir con tu mascota. Aquí hay terraza también para comer así mirando todos estos paisajes. Bueno, aquí van a haber muchas, pero muchas ventajas que poco a poco les iré comentando. Bueno, le toca el turno al ratoncito. Ya esto empieza muy bien. Miren para aquí estos tres quesos. Estos quesos ahumados. Di la receta completa porque se me olvidó. Realmente el plato se llama queso tricolor. Pues como pueden ver, cierto. tiene gofio, miel de palma, tiene mojo rojo y esto pues una mermelada. Mira a ver qué tal. No, es que a mí se me bloquea cuando veo tanto queso delante de mí, ya se me olvida hasta el nombre del plato. Queso tricolor, es verdad que tiene tres colores. Vamos a probar el primero. A mí me encanta la combinación con mojo, me encanta. Bueno, y con mermelada ni te cuento. Me toca el segundo. De todas formas, la combinación mía del queso, como me gusta, es con la mermelada. Todo aquello que ustedes han visto anteriormente, es que el sabor es explosivo. Esto es una explosión, como decía. Esto no tiene otro comentario que este primer entrante está wow, wow y wow. Batatas fritas con miel de palma y almogrote gomero. Miren, este plato nunca lo había yo probado en ningún otro sitio. Vamos a ver qué tal. Me han dicho que está rico, yo quiero probar todo. Aquí se le llama batata, nosotros le llamamos bonía. Está muy, muy bueno. Es un plato que es una golosina, es una combinación entre dulce y saladito. El almogrote que le da en el fondo un sabor muy intenso, increíble. Este sí o sí lo tienen que probar. 3 días después. La verdad que sí, se los recomendamos, pídanlo, porque es algo totalmente diferente. Esto es una fiesta, esto es un festín. Aquí reuní a todo el mundo, reuní a Ratoncito, reuní el postre que viene, el golosín, que viene un poco más atrasado porque había mucho tráfico de San Mateo para arriba. El golosín viene suave, pero ese no se pierde, el postre. Y vienen aquí, ¿cómo se llama este? Judiones. Judiones.
Pero estos son algunos de los platos, señores. Aquí hay también lomo alto, que es un plato, pero de los platos estrellas de aquí está también la carne de cabra, que dicen que es para chuparse los dedos, pero como he sacado tanta carne de cabra, no quise mostrársela aquí. Voy a decirle cosas diferentes. Y una vez más demostrando que Canarias solamente no es papas arrugadas y mojo. Aquí hay de todo, de todo. En nuestro canal puedes encontrar de todo, de todo. Vamos a seguir disfrutando de esta delicatez, pero la más importante, el queso del ratoncito. Y que no te falten los platos de cuchara como estos judiones, que además trae chorizo, bueno, trae de todo. Vamos a ver qué tal. Bueno, y tenemos a Giselle estrenando el nuevo micrófono Plátano Canaria. Pero lo mejor, ¿sabes qué cosa es? Que estos judiones están wow y súper guau. Le he tomado prestado el micrófono de último modelo a Giselle. Señora, le toca el turno al caníbal. Miren para este plato. ¿Saben su nombre? Osobuco. Donde único lo he encontrado es en los cruceros y en algunos cruceros, como plato fuerte en el restaurante. Y en este bochinche, déjenme en los comentarios si ustedes conocen de que este plato lo hay en otro lugar, en la isla, para probarlo y poder comparar. Pero esto va a ser una delicatez. Te entrego el micrófono tuyo, Giselle. Gracias. Déjeme probar esta exquisitez, porque esto no se come todos los... Miren la carne está suavecita. Bueno, una paso. Qué carne más suave, qué carne más rica. Esto es una delicatez, señores. Estoy cansado de estar comiendo las mismas carnes, por eso quise mostrarle en este el osobuco. Una papa. La papa te la voy a dar, tío, como voy a hacer una pequeña degustación. Yo no soy de papa. ¿De qué soy yo? De osobuco. ¿Y de qué soy también? De una frase que nunca voy a dejar de repetir cuando algo me gusta. Esto está, señores, esto está wow y wow. Bueno, yo también quiero probar los osobucos, súper suavecito, huele muy rico. No, aquí puede probar toda la cola esa que hay. Recuérdense que tienen que hacer reserva, porque estos son pocas mesas, son poquitas mesas, y solo trabaja los fines de semana. Es bueno que sepan que abre desde la 1 hasta las 6 de la tarde. Y este osobuco está, pero para chuparse los dedos. ¿Qué carne más rica? Es una carne de ternera. Está increíble, súper suavecita. Me encantaría contarles porque principalmente les estamos haciendo este vídeo a las personas que viven fuera de Gran Canaria. ¿Por qué? Porque en algún momento nos hemos encontrado con seguidores que han venido de Península a visitar las Islas Canarias y no nos olvidamos de una vez unos chicos que venían de Asturias, del pueblo de Cudillero, y nos dijeron que estaban un poquito decepcionados de la gastronomía canaria, que llevaban una semana en la isla y que solo habían comido papas arrugadas con mojo y tortilla de papa, que para eso se hubiesen quedado en Península. Y bueno, a nosotros aquello nos sentó un poco mal porque primero les preguntamos dónde estaban ellos hospedados y nos dijeron que pues en la zona de Playa del Inglés y que por supuesto que habían comido en los restaurantes de por allí. Nosotros, por ejemplo, uno de los tips que les podemos dar es que, y lo hacemos nosotros cada vez que vamos a algún país, es alejarnos siempre de la zona turística. En la zona turística suelen haber restaurantes buenos, pero son los mínimos. Si quieres comer la comida tradicional de un sitio, indiscutiblemente te tienes que ir a otros sitios alejados de zonas turísticas. Si algo nos encanta a nosotros venir aquí a las partes montañosas, a los pueblecitos, no la parte turística. La parte turística siempre al final no tiene nada que ver con esta gastronomía tan local, ¿no? Claro, y además tradicional, donde aún se conservan costumbres, sabores. No decimos que no hayan restaurantes buenos en zonas turísticas, pero indiscutiblemente es una gastronomía pensada para el turismo. Llegar a un restaurante donde hay una carta tan amplia, que es para todos los gustos, aquí la carta es más cortita, es más especial, con carnes de la isla, con productos locales. Bueno, es nuestra recomendación. Y por supuesto estoy muy feliz de poderles mostrar todos estos platos porque ya ven que en Canarias y en Gran Canaria, señores, no solo se come papas arrugadas.
Tú sigues hablando ahí que yo sigo ¿Tú sigues degustando. Hay que decir que venir aquí a este bochinche es probar sabores que nunca he probado en ninguna otra parte del mundo. Los bochinches son famosos también, tanto también en Tenerife los guachinches. Y todas estas comidas tan locales son comidas que es para chuparse los dedos. Y puedo decirle algo más, en algunas ocasiones aquí pueden probar una sopa donde le echan panceta, donde le echan osobuco, que es para chuparse los dedos, me han dicho. Eso no lo he probado, pero me la dejo de tarea. Les voy a decir un secreto. En realidad, en este bochinche me ha sorprendido la cantidad de platos de queso, para ratoncito que hay. Hemos pedido 2, el postre también va a ser con queso, pero habían tanto que no sabía ya qué iba a pedir. Pero bueno, me he dado el gustazo, como de verdad me gusta. Y me gusta comer así, la carne, la papa no tanto, pero sí el pan con todas las salsas estas. ¿Sí? ¿Cómo? Que el golosín todavía viene por San Mateo. Mi madre, yo tengo servido aquí la tarta. Apúrate, golosín, si no, esto tiene queso y el ratoncito te da la mala. Bueno, chao, te esperamos. Bueno, le toca el turno al golosín. Menos mal que llegué a tiempo, porque si no me dan la mala. Esta tarta tiene muy buena pinta. Mira para aquí, acerca, Giselle. Qué pinta, pero siempre con la combinación de la mermelada de arándano. Qué ricura, qué sabrosura, qué locura. Todo está rico aquí. Esto yo creo que Giselle no va a coger nada de tarta. A ti no te gusta la tarta, Giselle? ¿No te gusta? ¿Qué tú crees? Bueno, es que ya tú estás llena. El osobuco ese te llenó completo y yo dejé mi reserva para el postre. Déjenme decirles, señores, que esta tarta también, perdonen si le cae mal que repita la frase, pero esta tarta está wow y wow. Ya sé, desesperados, ya sé que quieren saber cómo se llama este bochinche. Se llama El Heredero, se encuentra en la isla de Gran Canaria. Te voy a dejar en la cajita de descripción la dirección exacta para que vayas a Google Maps y allí pues vengas directito. Y aquí a mi derecha te dejo uno de los restaurantes con la mayor carta de platos típicos canarios de la isla. Espero que te guste.